Amados hermanos, yo soy el pastor David Anglada de la Iglesia Cristiana Tiempo de Decisión y qué bueno es poder compartir todos juntos la palabra del Señor el día de hoy. Realmente es un gozo poder abrir a la palabra y poder descubrir lo que el Señor tiene para nosotros en ella y para que nuestros espíritus se gocen grandemente al seguir creciendo en madurez y creciendo en el conocimiento de Él, el que nos ha salvado, de Jesucristo. Y el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de una enfermedad. Y el título que yo le he puesto a este mensaje es: esta enfermedad no terminará en muerte. Para comenzar con este mensaje, yo quiero que ustedes vayan conmigo a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, el capítulo 11 y el versículo 4. Yo voy a estar leyendo el día de hoy desde la versión de la Reina Valera del 1960. Y dice de esta manera esa historia. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ustedes, estoy seguro que recuerdan esta historia. La mayoría de ustedes van a recordar esta historia, la famosa historia de Lázaro, uno que era amigo de Jesús y enfermó gravemente, y ustedes saben que luego murió. Y vamos a leer esta historia el día de hoy. Y por medio de esta historia vamos a descubrir una serie de principios importantes para nuestras vidas. Uno de ellos tiene que ver con lo que Dios hace en medio de las dificultades. Y ese es quizás el propósito más grande que el Señor y yo tenemos para con este mensaje el día de hoy. Que cada uno de nosotros podamos meditar en el ánimo que debemos cobrar en medio de las dificultades, sabiendo que en medio de todas las cosas, no importa cuán difíciles sean, en medio de ellas el Señor se glorifica. El Señor tiene un plan que va a apuntar hacia Él para que Él termine recibiendo gloria y alabanza de parte de todos los que estamos envueltos en una situación difícil. Este mensaje es importante en este tiempo donde nosotros vivimos, ya que vivimos en medio de un tiempo de gran enfermedad con el asunto de la pandemia, del coronavirus, del COVID-19. Ahora muchas personas están enfermando, muchas personas han muerto, otros tal vez no han perdido seres queridos por causa de esto, pero han perdido seres queridos por otras razones naturales y por otra clase de razones. Y en todo este tiempo realmente ha venido un temor grande acerca del tema de la muerte y acerca del tema de la enfermedad. Tal vez, como ya ha pasado unos meses desde que ha comenzado esto, y nos hemos acostumbrado a escuchar los grandes números, las cifras de los miles de personas que diariamente mueren por causa de esta enfermedad, tal vez nuestro corazón se ha desensitizado a las situaciones que están ocurriendo en este mundo, y por esa razón a veces no lo pensamos mucho, no andamos preocupados, no andamos meditando tanto en esto. En otros casos, cuando nos ha tocado mucho más cerca, sí hemos meditado grandemente y sí muchos han venido una gran preocupación por lo que está ocurriendo. En medio de todo este tiempo, hay una respuesta que Dios tiene para nosotros. Y también hay una respuesta que Dios espera de nosotros en medio de tiempos como estos, sabiendo, como Él declaró en esta ocasión, que esta enfermedad no terminará en muerte. En el caso de Lázaro, terminó en muerte. En el caso de muchas personas que sufren de esta pandemia, también termina en muerte.
Sin embargo, como muchos de ustedes saben, la historia de la humanidad no acaba en el tema de la muerte. Precisamente en ese momento de la muerte física comienza o continúa realmente toda una vida eterna, con Dios o sin Dios. La Biblia llama la vida eterna a aquella eternidad que el alma, el espíritu de aquellos que mueren terminan teniendo junto con Dios. Y la Biblia llama la muerte eterna a una vida eterna sin Dios, una vida alejada de Dios en el infierno, en un lugar donde no tiene la persona más relación con un ser que es totalmente bueno, que lo creó en amor, que tenía grandes intenciones y buenas intenciones hacia ellos, pero ahora esas personas pasan la eternidad sin ese Dios. La Biblia lo llama esto la muerte eterna. Pero aquí en este relato Jesús describe cómo esta enfermedad que Lázaro estaba teniendo era una enfermedad que no terminaría en muerte, a pesar de que él murió. Entonces vamos a ver esta historia. Yo quiero que la leamos juntos y junto con esta historia también vamos a ver otra serie de historias el día de hoy donde vamos a mirar y apreciar bien estos principios de lo que estamos hablando. Voy a continuar desde el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Quiero que nos detengamos aquí y nos metamos en esta historia. Jesús escucha que su amigo está muy enfermo. Jesús, en medio de la enfermedad de su amigo, no sale corriendo a ver a su amigo, sino que decide esperar varios días antes de ir a visitar a su amigo. En medio de eso, luego de haber pasado 2 días, Jesús, siendo Dios, sabía que ya Lázaro había muerto. Entonces le anuncia a sus discípulos como una señal más de su deidad y su conocimiento de todas las cosas, que Lázaro acababa de morir y que ahora entonces sí tomarían ese camino de varios días para ir a visitar a Lázaro y a realmente Lázaro el que había muerto y también a sus hermanas que estaban de luto en ese momento. En medio de todo eso, démonos cuenta que Jesús no andaba preocupado, sino que él estaba aprovechando esta situación de gran muerte, esta situación de enfermedad, esta situación de dolor y de confusión para traer algo que vendría de él. Un final que no terminaría en muerte. Lo mismo Dios está haciendo por cada uno de nosotros, no solamente en medio de esta pandemia, sino en medio de todas las situaciones difíciles de nuestras vidas. A mí me gustaría que usted medite en cuánto ánimo, en cuánta esperanza, en cuánto gozo aún usted podría experimentar en medio de las situaciones difíciles de este mundo, si usted se da cuenta que al final de cada situación,
hay la oportunidad para darle gloria y alabanza a Dios. Y no gloria y alabanza a un Dios que no sabe cómo nos sentimos, sino gloria y alabanza a un Dios que es bueno y que quiere que nosotros lo conozcamos a Él y que sobre todas las cosas quiere que mientras estemos nosotros en esta tierra, de donde Él un día nos vendrá a buscar, nosotros sepamos que Él está bajo control de todo, que Él tiene todas las cosas en sus manos y todas están bajo control. Su mayor interés es el interés que nosotros confiemos en Él, como vamos a continuar viendo en esta historia. Sigue diciendo el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le hace estas preguntas a Marta. Jesús comprueba que obviamente Marta había creído en él. Marta confiaba, expresó que todo lo que Jesús le pidiese a su padre se lo concedería. Ya conocían a Jesús, ya sabían cómo Jesús operaba, cómo era él. Sin embargo, Marta no lograba ver más allá de la situación presente. ¿A cuántos de nosotros nos resulta, al igual que Marta, que cuando estamos en una situación difícil, tal vez por lo que hemos aprendido de Dios y del Señor, decimos algo así como que algún día todo estará bien? Sin embargo, se nos hace difícil reconocer que aún en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio aún de la muerte, las cosas pueden estar bien en ese momento. Porque contrario a como Marta estaba pensando, Jesús estaba allí. Jesús ya se había enterado de que Lázaro había muerto, aún sin haber ido a ese lugar. Ella, sin embargo, le dice, si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese sucedido. Jesús ya estaba allí. Él tenía ya el conocimiento como Dios de que estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo. Y Él estaba orquestando todas las cosas para glorificar al Padre y para que Él mismo fuese reconocido como lo que era, el Salvador, el Mesías, el Cristo, que estaba allí para salvar a su pueblo y salvar a todos los que creyesen en Él. Jesús estaba esperando una respuesta especial de parte de Marta, a tal punto de que cuando él nota de que Marta no logra ver más allá de la circunstancia, le dice, sí, yo sé que él va a resucitar en la resurrección de los muertos en el día final, en el día postrero. Pero Jesús le quiere dejar ver que aún en medio de la aparente muerte, en Cristo Jesús hay vida aún en la situación. Aún en medio de la situación se puede hallar una vida. Yo le pido al Espíritu Santo que demuestre a cada uno de ustedes que están viendo este mensaje cómo en medio de las situaciones difíciles no solo debemos tener una esperanza para el futuro, la preciosa esperanza de que algún día estaremos con nuestros seres queridos que hayan partido con el Señor, que algún día nos reuniremos nuevamente con ellos, y todo eso es muy cierto, pero aún la esperanza y el gozo de ver que aquí y ahora hay vida para nosotros. Hay una vida eterna que comienza desde que lo conocimos a Él. No solamente comenzará desde que nos muramos y nos vayamos
con el Señor, sino que desde esta hora ya ha comenzado esa vida. Ya ha comenzado una vida que debe continuar y que debe aprovecharse al máximo en este tiempo. Y Jesús le hace una gran pregunta, luego de hacer una preciosa declaración y decirle la verdad de que Él es, la persona de Jesús es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y luego Jesús le hace una pregunta a Marta, le dice, ¿crees esto? Esa es la misma pregunta que Él nos hace a todos nosotros el día de hoy. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú que realmente Jesucristo es la resurrección y la vida? Que porque Él vencería a la muerte, ya lo hizo. Pero en aquel momento Él todavía no había ido a la cruz, no había muerto y no había aún resucitado. Ya de todas maneras Él estaba declarando esto. En el capítulo anterior, Jesucristo mismo está diciendo que Él se le había dado el poder para entregar su vida y el poder para tomarla nuevamente, Él mismo. En el capítulo 10 aparece eso, algo que a muchos se le hace difícil. No solo Dios el Padre resucitó a Jesús, sino que Jesús en sí mismo, como Dios también, tenía el poder no solo de entregar su vida por todos nosotros, sino también de resucitar su propia vida. De la misma manera, donde quiera que nosotros estamos, tal como Jesús ha prometido que donde estemos reunidos 2 o 3 en su nombre, allí está Él. En todo lugar, estando Él con nosotros, aquí estando yo en este lugar solo, yo sé que Él está conmigo. Yo sé que aunque tú estés solo o sola, donde estás viendo este mensaje, Él está allí contigo. En medio de eso no hay nada que temer. En medio de eso, Él está en total control. Él es la verdad. Él es la vida para ti. Y Él es lo que trae vida, resurrección a todo lo que aparenta estar muerto. La pregunta es, ¿crees tú esto? ¿Crees tú que para la gloria de Él, no para los intereses personales que pudiesen no siempre estar de acuerdo con Dios, sino para la gloria de Él, para que se demuestre que hay un Dios verdadero y que es bueno y todopoderoso? ¿Crees tú que para su gloria hay vida en medio de la situación de destrucción, de pérdida, de dolor en la cual tú te encuentras en este momento? ¿Crees tú que con las palabras que tú puedes traer a otros que están sufriendo y que han tenido pérdidas recientemente o que tendrán pérdidas en el futuro cercano? ¿Crees tú que en medio de tus palabras de aliento hay algo más que una esperanza para el futuro, sino una esperanza para este momento? Una esperanza de vida, porque el autor de la vida está aquí con nosotros. No lo vemos con nuestros ojos, pero sabemos que tan cierto como fue su resurrección que Él prometió, así es su presencia en medio nuestro en toda situación. ¿Crees tú que Él puede hacerse presente en todas las situaciones de tu vida? ¿Crees tú que Él se puede llevar la gloria? Que la manera en que tú creas en medio de la circunstancia en la cual tú estás apuntará hacia Él y traerá una alabanza y un reconocimiento al Dios verdadero. Eso es lo que Él quería saber. Y yo continúo leyendo esto en el versículo 27, dice así. Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies.
diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Nosotros podemos ver que nuestro Dios, habiendo sido expuesto al tomar forma de ser humano y habiendo venido a este mundo, habiendo sido expuesto al sufrimiento del ser humano y vivirlo en carne propia, no como un Dios distante, sino como un Dios que está en medio de su propia creación, podemos ver que ese Dios es un Dios compasivo, que comprende nuestro dolor, que aún en este caso lloró al ver que María lloraba, al ver que los otros judíos lloraban. Muchos han interpretado que la razón del que Jesús llorase en este momento fue la incredulidad que él veía en ellos. Y quizás esa fue la razón, o quizás simplemente se conmovió porque los vio a ellos llorar también. Sea como sea, hay algo que ocurría en esa situación que era de dolor, que no era de la verdad completa que él estaba a punto de traer. María también le comentó lo mismo que Marta había dicho, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. La realidad es que él estaba allí. La realidad es que aunque las cosas pareciesen estar totalmente perdidas, quizás totalmente perdidas en el matrimonio, quizás totalmente perdidas en cualquier clase de relación entre familiares, con los hijos, con los padres. Quizás tú tienes una situación que está totalmente perdida por una gran injusticia, así como la palabra de Dios menciona la muerte como el resultado de la injusticia del ser humano haberse rebelado contra Dios. Como vino el pecado al mundo por la rebelión del ser humano que quiso independizarse de Dios, llegó la muerte, una gran injusticia con la cual Dios no se complace para nada. Aunque bien la Biblia dice que Dios se complace en la muerte de sus santos, de aquellos que han creído en Él, porque ahora esos santos vienen a estar en la presencia de Él. De la misma manera, la Escritura muestra que no es algo de la justicia de Dios, no es algo del gozo de Dios el que haya muerte y sufrimiento para el ser humano. Dios no se deleita en la muerte y en el sufrimiento del ser humano en este sentido. Jesús entonces lloró y los que estaban allí empezaron a pensar, si este es tan poderoso, ¿por qué no arregló esta situación? ¿Cuántos de nosotros, en medio de una situación de pérdida o de dolor o de confusión o de problemas de cualquier tipo, pensamos de esa manera, con muy falta de fe? Pensamos, si Dios realmente estuviese interesado en mí, haría esto por mí. Si Dios verdaderamente fuese bueno, hubiese hecho esto otro por mí. ¿Cómo puede haber un Dios si permite que ocurra esto y esto y esto? Y son preguntas legítimas, pero esta historia, al igual que algunas de las historias más cortas que veremos el día de hoy, no logran apreciar que nuestro Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Que nuestro Dios, si no arregla una situación para nosotros, especialmente luego de todas las promesas que le ha hecho a aquellos que creen en Él, si no pareciese arreglar una situación, en este caso una situación de enfermedad y muerte, tiene que ser que Él tiene un mejor plan. Y en este caso tenía un mejor plan, un plan tremendo. Dice el versículo 38, Jesús,
profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque ya es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nuevamente, Dios espera de nosotros que creamos. Si creemos, vamos a ver todo lo que es de la gloria de Dios. Si creemos, vamos a ver los resultados que terminan apuntando hacia nuestro Dios que es bueno, para que le demos alabanza a Él. Entonces quitaron la piedra, dice el versículo 41, de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. Y el resto de la historia, muchos de ustedes la conocen. Luego de eso empezaron los religiosos de aquel tiempo a planificar para matar a Jesús por haber hecho este gran milagro, porque ellos no podían negar, porque estuvieron allí, que Jesús hizo ese gran milagro, pero entonces eso derrumbaba todos los asuntos religiosos que ellos tenían y la manera de pensar de Dios, que no iba con este Dios que evidentemente reclamaba una fe mucho mayor que los rituales religiosos que se hacían, en los cuales no había mucha fe, que digamos. Jesús termina esta situación de muerte, de enfermedad, de muerte, de dolor, con algo mucho mayor, mucho más grande, con algo muy tremendo. De hecho, se dice que evidentemente Lázaro más tarde volvió a morir y esta vez se quedó muerto, ¿verdad? Y si recuerdo correctamente la historia, él está en su sepulcro, está en la isla de Creta o una de las islas del Mediterráneo. Y en la puerta dice lo siguiente: aquí está Lázaro, amigo de Jesús. Este hombre un día moriría nuevamente, pero la pregunta es: ¿realmente moriría? ¿Realmente lo alcanzaría lo peor y ya se demostraría que la destrucción realmente tarde o temprano llegaría a su vida? ¿O el amigo de Jesús ahora está y lleva por más de 2000 años celebrando con Jesús en las moradas celestiales? Sea como sea, amigos y hermanos que me escuchan, sea como sea, Dios siempre gana. Y Dios siempre gana para traer un bien a todos aquellos que creen en Él. Ese bien puede comenzar desde este momento. En especial si tú logras creer que aunque no comprendas la situación en la cual te encuentras, si tú logras creer en Él y que Dios tiene propósitos que tal vez tú no comprendes, pero son más grandes que los propósitos que tú podrías llegar a tener, por eso no lo hace a tu manera. De lo contrario, lo haría a tu manera, la cual sería la manera de Él también. Muchas veces es así y Dios responde claramente nuestras oraciones tal como se lo pedimos. Pero en otras ocasiones Dios no parece hacer como le pedimos. Él tiene un mejor plan. Esta enfermedad no terminará en muerte. Ese sufrimiento, esa situación no es para destrucción. Al menos para Dios no lo es. Para todos aquellos que creen y confían en Él, no lo es. No tiene por qué las situaciones terminar de esa manera. Yo quiero leerle brevemente otros pasajes de la Escritura. Uno de ellos está allí mismo en el Evangelio de Juan. Está en el capítulo 9 y yo voy a leer del versículo 1 al 7.
esta es una historia que muchos también conocen. Yo les voy a decir lo que ocurre el resto de la historia, pero solo vamos a leer la primera parte de la historia. Dice así: al empezar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ustedes saben lo que ocurre después de esta historia. Se forma tremendo escándalo en esa comunidad donde estaba ese ciego. Otra vez los religiosos quieren entrevistar a este ciego, mandan a buscar a sus padres para estar seguros que de verdad este hombre había nacido ciego, que de verdad había sido ese el hijo de estos padres. Comprueban que esto es así, comprueban que hay un gran milagro que es hecho, pero les cuesta mucho trabajo creerlo o recibir lo que Dios estaba haciendo. Pero en cuanto a la historia aquí, cuando sus discípulos le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En muchas ocasiones, las situaciones de destrucción, de problemas, de daño, aún de muerte, aún de enfermedades, en este mundo son el resultado de nuestro mal manejo de los recursos de la vida que Dios nos ha dado. No tratamos correctamente nuestros cuerpos, no tratamos correctamente la higiene, no tratamos correctamente diferentes asuntos y por eso la gente se enferma, la gente muere más temprano de lo que tal vez deberían. Si alguien no maneja bien su matrimonio, puede perder su matrimonio, puede perder sus relaciones con sus hijos, etcétera, etcétera. Pero se nos olvida que en ocasiones no es la dificultad el resultado de nuestra mala administración de cómo llevamos nuestra vida. Muchas veces sí lo es, pero en otras ocasiones no logramos nosotros comprender por qué algo ha ocurrido. Yo lo quiero retar el día de hoy para que cuando usted encuentre una situación donde usted se pregunta: pero ¿por qué ha ocurrido esto? Parecería que todo fue hecho correcto. ¿Acaso he pecado yo o pecó alguien? O usted mira a alguien en un gran sufrimiento, alguien teniendo problemas terribles y es evidente que nada ocurrió para que esa persona estuviese en esa situación. Es fácil poder verlo en los niños. A veces niños nacen enfermos, niños cuyos padres no hicieron nada para provocar esa enfermedad. Y sin embargo, en muchas ocasiones nosotros queremos buscar una respuesta terrenal al por qué esto está ocurriendo e ignoramos que las obras de Dios necesitan ser hechas. En este caso, Jesús quería asegurarse de hacer las obras del que lo había enviado, su Padre. En nuestro caso, nos toca hacer las obras del que nos ha enviado a nosotros, Jesucristo. Dios nos ha enviado a nosotros a liberar, a sanar, a ayudar, a consolar, a amar. Y en medio de muchas situaciones que no parecen tener explicación, a veces se ignora el poder de la intervención de parte de Dios que nosotros podemos tener. En este caso, lo que Jesús hizo fue devolverle la vista a ese ciego. Y fue algo tremendo, porque al final este ciego, después de tantas entrevistas y tanta gente preguntándole, termina diciendo: yo lo único sé es que yo estaba ciego, pero ahora veo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en medio de muchas situaciones.
que nosotros no encontremos necesariamente un porqué, que no racionalicemos el porqué de cada situación. Hay muchas situaciones a las cuales podemos encontrar una razón y sí podemos traer un orden a nuestras vidas y cambiar lo que está ocurriendo. En muchas situaciones así es. Pero hoy estamos hablando de todos aquellos momentos de la vida donde parece haber un dolor, una injusticia, una maldad o un resultado de la maldad de este mundo, donde hay enfermedad, donde hay aún muerte. Todas esas cosas que no tienen nada que ver con nuestro Dios, que es bueno. Y nosotros aún así insistimos en buscar razones humanas para entender por qué estas cosas ocurren, ignorando que en muchos momentos, cuando no parece haber una buena explicación, es precisamente la mejor indicación de que Dios está queriendo poner su mano poderosa en medio de la situación. Esto nos llama a una fe que va más allá de lo que nuestros ojos miran. Es necesario responder a Dios con esta fe. Quiero leerles otro relato. Este está en Marcos, el capítulo 5. Aquí hay dos relatos, dos historias. Las dos muestran este asunto. Uno está desde el versículo 21. Marcos, el capítulo 5, desde el versículo 21, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Aquí hay muchísimo en estos dos relatos que acabamos de leer, pero solo hoy queremos ver lo siguiente. Una mujer por 12 años no encontraba solución para un problema que obviamente le traía gran sufrimiento. Un padre sufría grandemente por la posible muerte de su hija y luego esa hija murió. Situaciones muy difíciles que nosotros podemos confrontar. Pero en medio de ella se manifestó una fe
esta mujer reconoció que solo Jesús podía hacer un milagro en su vida. Así que ella fue a Jesús y tocó el borde de su manto, que es un símbolo del reconocimiento de que ella reconoció la autoridad que Jesús tenía para poder hacer este milagro. Esa fe produjo esa sanidad, la cual fue confirmada luego por el Señor. El Señor le dijo, vete, queda sana de tu azote. 12 años más tarde, esta mujer estaba sana por reconocer a Jesús. De la misma manera, este hombre fue donde Jesús, pero en medio de haber ido donde él, se le informa que su hija ya había muerto. Y realmente en medio de esa situación, el hombre pudo haber dicho, no, simplemente es esa situación lo que está ocurriendo y ha ocurrido lo que ha ocurrido y ya nada se puede hacer. Pero en este caso había algo que sí se podía hacer. Y Jesús lo hizo. Resucitó a esta muchacha que tenía 12 años de vida. Y ella volvió a vivir y a estar bien. Jesús aseguró que con él estuviesen los padres del niño, de la niña, y sus discípulos más cercanos a él, asegurándose de esa manera que ahí solamente estuviesen aquellos que de verdad creían que él podía hacer algo, y no aquellos que de ninguna manera creían que valía la pena en ese momento buscar ninguna otra solución porque todo estaba perdido. ¿Cuántos momentos de la vida muchos nos dicen que todo está perdido? Pero es en esos momentos precisamente donde es necesaria una fe que realmente alabe a nuestro Señor. Una fe que deje ver que nuestro Dios es capaz de hacer todas las cosas. Una fe que permita ver que si Dios hace algo es porque se manifestó su plan perfecto, y si no hace es porque sin duda un mejor plan tiene Él. De todas maneras, yo debo conocer que Él es bueno y que al final siempre voy a comprobar esa bondad de Él. Por eso, este tiempo difícil, este tiempo de enfermedad, no es un tiempo que va a terminar en muerte. Aunque haya muchas muertes, y para la vida terrenal de muchas personas ha terminado este tiempo en muerte para ellos, este no es el capítulo final de sus vidas, especialmente si han venido a Jesucristo, especialmente si han creído en Él. Hay una eternidad y un gran gozo. Y sabemos que muchas personas en medio de esta pandemia, allí solos y solas, lamentablemente, con respiradores puestos, han fallecido sin tener a sus seres queridos con ellos. Usted puede tener el consuelo de que si usted ha tenido un familiar en medio de esa situación y esa persona ha escuchado de Dios, esa persona ha escuchado de Jesucristo, muy posiblemente esa persona no estuvo sola al momento de partir y en este momento está muy bien. Es necesario creer en un plan verdadero y bueno y perfecto. Si usted fuese a perder su vida en este momento y luego de perder su vida, luego de morir, usted se encontrase con el Señor, yo le garantizo a usted que usted nos aseguraría a todos nosotros que realmente lo mejor ocurrió para usted. En este caso que acabamos de leer, en el caso de Lázaro, en el caso de esta niña de 12 años, nosotros podemos ver que el plan del Señor no era para el más allá, era para aquí precisamente. Quiere decir que es necesario creer en nuestro Dios. Él sabe lo que es mejor. Y si lo que es mejor es para este tiempo, usted debe creer en eso totalmente. Aunque todo apunte a que no es así, para que usted descubra cuán bueno y cuán grande es nuestro Dios. Y si pareciese que es para la muerte, por algo dice la palabra de Dios, muerte, yo seré tu muerte.
¿Por qué? Porque nuestro Señor conquistó a la muerte. Todos aquellos que mueren en Jesucristo no morirán eternamente, sino que pasarán una vida eterna con Él. Quiere decir que en medio de la fe en Cristo Jesús, no hay manera en que usted pueda perder. No hay manera en que usted pueda no alcanzar el propósito y el destino más grande de lo que Dios tiene para usted. Yo espero que estas palabras traigan ánimo a la vida de usted, que realmente lo reconforten, que lo reten a tener una fe, que es la fe que el Señor mismo pone en usted para creerle a Él. Una fe que es sobrenatural, una fe que no va más allá de lo que se puede ver. Y es una fe que realmente muchas veces ni siquiera tiene que ver con locuras y con cosas que a veces la gente hace que no tiene que ver nada con Dios, pero sí tiene que ver profundamente con la confianza de que lo que es de Dios se va a dar y yo lo debo esperar en toda situación. Por último, les quiero leer un pasaje que está en Romanos, el capítulo 11, porque si ustedes se dieron cuenta en varios de los relatos que leímos el día de hoy, estuvimos viendo cómo se refiere al número 12. La niña tenía 12 años, la mujer llevaba 12 años con el flujo de sangre. Jesús dijo en la primera historia que leímos hoy que el día tiene 12 horas de luz. Y todo eso es un símbolo en la palabra, porque en la palabra, particularmente en los evangelios, se muestra cómo Dios tenía el deseo de rescatar a su pueblo Israel, a las 12 tribus del pueblo de Israel. Estas tribus formaban el pueblo de Israel y Dios había escogido a esa nación para a través de ella mostrarle a todo el mundo quién era Él como Dios y cuán bueno podía ser Él para salvar no solamente a ese pueblo que Él había escogido, sino para que todas las demás naciones aprendieran de Dios. Sin embargo, ese pueblo se rebeló contra Dios, al punto de que Dios lo tuvo que abandonar a sus enemigos. Pero luego la Escritura, en diferentes maneras, nos muestra que Dios no se olvidó por completo de este pueblo de Israel. Y en cada uno de esos ejemplos que nosotros estuvimos viendo y en otros más que hay en las Escrituras, hay momentos donde Dios declara que a alguien que ha sufrido por 12 años o que tiene 12 años, esas 12 tribus de Israel, se les va a rescatar. Les menciono esto, ¿por qué? Porque lo que hemos hablado hoy parecería que solamente puede aplicar a la vida individual de algunos de nosotros. Sin embargo, el Señor aún para las naciones, para naciones completas tiene un plan de redención, un plan de salvación, de que aún naciones completas, pueblos completos, vengan a conocerlo a Él. Lugares donde anteriormente tal vez estuvieron plagados por la idolatría o por el desconocimiento de Dios o por el ateísmo o por la creencia en otros dioses. Dios quiere que los habitantes de cada uno de esos lugares también lo conozcan a Él. Y quiero leerles algo que dice aquí en Romanos el capítulo 11, el versículo 11 y 12 y luego del 25 al 36. Dice así. El apóstol Pablo dice de esta manera: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? El apóstol Pablo está mencionando que por causa de que este pueblo de Dios, los israelitas, abandonaron a Dios y Dios terminó abandonándolos a ellos temporalmente, por causa de eso los gentiles, el resto de las demás naciones, vinieron al conocimiento de Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo entonces, si Dios ha hecho algo tan grande,
no terminará, dice el apóstol Pablo, sabiendo cómo es Dios, no terminará también haciendo algo muy poderoso también por el pueblo de Israel. Y dice, continúa diciendo el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, son enemigos de Dios por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese compensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, está hablando cómo cuando los israelitas abandonaron a Dios, eso abrió la puerta para que los gentiles se salvaran. Pero luego, por causa de la salvación de los gentiles, eso produce unos celos, produce una reacción del pueblo de Israel, la cual Dios completará en el tiempo de que llamamos la gran tribulación. Y en medio de esos muchos de ese pueblo, lo reconocerán nuevamente a él. Al final, Dios los va a haber salvado a todos, tanto a los israelitas, que eran su pueblo, que él escogió originalmente, como a los que no eran su pueblo, que terminaron creyendo en él, que Dios luego terminó usando para que los israelitas que lo abandonaron también crean en él. Les he mostrado este pasaje para que entendamos algo. Tanto para nuestras situaciones pequeñas, de cada uno de nosotros en lo personal, como para las situaciones mundiales de naciones, Dios tiene un plan donde al final su propósito perfecto es traer salvación, la oportunidad de salvación a todos los que crean en Él. Entonces dice el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos entender, en otras palabras, cuán grande es la mente de Dios. Nuestro Dios es tan grande que Él puede tomar algo que parece que se ha perdido como la excusa para la salvación de muchos. Y aun eso que aparentemente se perdió, terminar salvándolo también. Entonces esto nos invita a nosotros mirar más allá de lo que nuestros ojos miran de frente. A veces nosotros creemos que la maldad de este mundo simplemente va a terminar ganando. Y no es así. Aún lo equivocado y que realmente es maldad de este mundo a causa del pecado, Dios también lo puede utilizar para que muchos sean salvos. Nosotros vivimos en un tiempo de pandemia, en un tiempo de enfermedad, en un tiempo de muchas muertes, en un tiempo de dificultad financiera, económica para muchas familias, en tiempos realmente muy difíciles. No permitamos que la maldad, que la confusión, aún las malas intenciones de los que quieren hacer lo malo a nuestro alrededor, nos distraigan de ver de que Dios tiene un plan mucho más grande, mucho mayor que todo lo que se ve a través de nuestros ojos. Dios nos invita a reconocer que esta enfermedad no terminará en muerte.
Para nosotros nuestras dificultades y las dificultades del mundo, si estamos en Jesucristo, no terminarán en nuestra destrucción, sino en nuestra salvación. Quiero leerles para todos aquellos que al escuchar esto, con esto hemos terminado, pero para todos aquellos que al escuchar estas palabras dicen, wow, yo nunca he pensado en un Dios tan bueno así, que termine aún aprovechando la maldad que los seres humanos han provocado, porque ese no era su plan original. Y Él se dio a sí mismo y se entregó, dio su sangre por nosotros, se entregó de tal manera. Y no solo se entregó para sufrir, conquistó a la muerte y resucitó nuevamente, demostrando su gran poder y gloria. Yo quiero conocer a ese Dios. No sé todavía si puedo confiar en Él. Muchos dicen. Quiero leerles este pasaje que dice la Escritura. Dice de esta manera, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Dios quiere que lo busquemos de todo corazón, luego de reconocer que Él es un Dios bien intencionado. Que si Él permite, porque aún lo malo que ocurre que no viene de parte de Dios en este mundo, sí ocurre porque es permitido por Dios. Si Dios permite calamidades y sufrimientos en este mundo y en nuestras vidas, cosas que nos tocan y nos producen gran dolor y sufrimiento, detrás de ellas hay planes de bien y no de mal, para darnos un futuro eterno, mucho mayor de lo que nosotros podríamos imaginar. Por eso dice la Escritura allí en Isaías, el capítulo 55, de esta manera. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras está cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Si en medio de las dificultades no logramos ver y comprender, a nosotros nos gusta comprender, si no logramos comprender el por qué, entendamos que Dios es Dios y no nos debe una explicación, pero confiemos en que su plan sí siempre es bueno. Aunque Él no nos dé una explicación de por qué algunas cosas ocurren, cosas específicas, si bien sí sabemos por qué la maldad en este mundo ha ocurrido. Pero cuando cosas específicas no entendemos el por qué, aún en medio de ellas sepamos que Dios quiere que lo busquemos a Él, que lo busquemos de todo corazón, que descubramos que el plan y la intención de Él es buena para nuestras vidas. Ese es un Dios en quien se puede confiar. Si Dios es tan grande y nos ama tanto, pero conoce todo tan perfectamente, de una manera que nosotros no la podríamos entender las cosas, aun si Él nos las explicara y Él decide no explicárnoslas por eso, pero sabemos que es un Dios bueno, entonces podemos confiar en ese Dios. Entonces sabemos que al final no terminará en destrucción, que al final toda enfermedad no terminará en muerte, que al final todo sufrimiento terminará en gozo y alegría, que al final Él limpiará nuestras lágrimas de nuestros rostros, como dice la Escritura, y nos gozaremos eternamente con Él. Y aún aquí, mientras estamos en esta tierra, como embajadores de Él, como personas que desde ahora hemos decidido creer en Él, podemos desde ahora disfrutar en saber que confiamos en un Dios bueno, grande y verdadero. Entonces vamos a orar en este día, afirmando que hemos creído esto,
Ora junto conmigo afirmando que tú has creído esto, que de todo corazón tú confías que Dios realmente tiene un buen plan para tu vida, para los tuyos y para todos los que están a tu alrededor, y que te llama a ti a creerle en el día de hoy. Señor, te damos gracias. Gracias por tu maravillosa palabra. Gracias por las cosas que tú hiciste, que tú dijiste, que tú permitiste que quedaran grabadas en estas páginas, Señor, para que nosotros viéramos la manera tuya, que conviertes toda situación aparentemente imposible o difícil en algo que, que es mejor de lo que nosotros mismos podríamos imaginar. Yo te pido, Señor, que tú fortalezcas a cada uno de mis hermanos el día de hoy. Que mis hermanos y mis hermanas, Señor, crezcan en la fe tuya el día de hoy. Que el discernimiento de cada uno de nosotros vaya más allá de lo que nuestros ojos ven. Que nosotros en todas las cosas descubramos la bondad tuya y los planes tuyos que son de bien, que no son de mal para nosotros. Que en todas las cosas estemos seguros que tus pensamientos son pensamientos mucho más buenos que los nuestros. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la seguridad que tú le das a aquellos que no han podido confiar en nadie ni en nada hasta este punto. Pero que el día de hoy, aquí al escuchar este mensaje, dicen: yo sí voy a confiar en este Dios. Sí, yo voy a confiar que Él es lo que Él dice que es. Que si Él venció a la muerte, que si Él venció a la enfermedad, que si Él venció al sufrimiento humano, Él sí tiene un plan perfecto para mí. Señor, yo te pido que tú le muestres a cada uno el día de hoy la promesa tuya de que vendrás un día por nosotros y que estaremos toda la eternidad contigo, gozándonos. Que aún mientras estamos en este mundo, podemos ser luz en este mundo porque tú estás con nosotros. Y tú quieres que a través de nuestras vidas te veas tú, un Dios bueno y todopoderoso. Así confiamos en ti, Señor, y te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muy prontamente volveremos a conectarnos. Un abrazo muy grande a cada uno de ustedes.